Un momentito, ¿eh? Bueno, pues si veis que el encuadre y demás está más o menos presentable y que se ve más o menos bien y se me oye bien, me voy a acercar lo más que pueda al micrófono, es que lo tengo aquí incorporado en la cam esta, en el ordenador. ¿Se oye bien entonces ahora? Sí. Pues venga, cuando queráis podemos empezar. Vale, empiezo. Primero de todo, buenas tardes. Me voy a presentar. Yo soy Claudia García Martínez, mi compañera Laura y Esperanza. También está presente en el grupo Arantxa, lo que pasa es que no ha podido presentarse a la entrevista por motivos de viaje. Bueno, esta entrevista va dedicada al tema de abastecimiento del agua potable, en plan los negocios y sus estrategias del mercado. Y tenemos al entrevistador, José Manuel Manuel. Mate Barco, que se me confunde el nombre. Y bueno, vamos a empezar primero con mi compañera Laura, que va a comentar la primera pregunta. Vale, empezamos. La primera pregunta sería, ¿qué es para usted lo que más destaca o lo que destacaría del tema? Bueno, yo creo que el tema tiene como varios puntos, ¿no?, que se pueden analizar, ¿no? En primer lugar, todo lo que es el concepto de la aparición de servicio público. Esto que hoy día pues más o menos tenemos muy asentado y desarrollado, pues en aquella época o a mediados del siglo XIX era cuando empezaba a desarrollarse ese concepto, ¿no?, que es algo que viene sobre todo del derecho francés y bueno, es algo también que tiene, vamos a decir, como de mucho atrás, pero que se configura y se desarrolla sobre todo en esa época, ¿no? O sea, que la idea y el concepto de servicio público, ese sería uno de las cuestiones que me parece que conviene destacar en esta lección. Vale. Un segundo punto sería la aparición de las figuras jurídicas como el monopolio natural y la concesión administrativa, ¿no? También, son algo que se empieza a desarrollar en esos años, se empieza a aplicar pues al servicio del abastecimiento de agua, del gas, la electricidad y algunos más. Y entonces, bueno, toda esa normativa pues ha ido desarrollando. Esas figuras del monopolio natural y de la concesión administrativa pues se han ido desarrollando y todavía existen, ¿no? Luego hay otra cuestión también que me parece relevante en este tema, ¿no?, y es el papel que juegan los servicios públicos y las fórmulas que buscan las instituciones, sean los ayuntamientos, las diputaciones, el Estado, pues para su gestión. Bueno, pues el ayuntamiento, los ayuntamientos ven que necesitan pues prestar un servicio público como es el abastecimiento de agua o la iluminación de las calles o en fin, o cualquier otro, ¿no? O ahora más recientemente pues los transportes urbanos o cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué soluciones buscamos para gestionar esto? ¿Qué soluciones buscamos, no? Pues esta es otra de las cuestiones que me parece que también son esenciales, ¿no? Una cuarta cuestión me parece que sería también esencial, que sería la relación entre lo público y lo privado, entre lo que son los organismos públicos, ayuntamientos, diputaciones, Estado, y las empresas privadas, los agentes privados. Bueno, ¿cómo se relaciona todo eso, no?, para la prestación de una serie de servicios o la prestación de una serie de actividades económicas, ¿no? Luego también hay otro aspecto que me parece esencial, que es el papel que juegan los organismos públicos, las instituciones, ayuntamientos, Estado, diputaciones, en fin, ¿no? En este caso también ahora en la actualidad hablaríamos de la Junta, ¿no?, de los gobiernos regionales, de las comunidades autónomas, ¿no?, de los gobiernos de las comunidades autónomas, en aquella época no existían, en el siglo XIX, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo se organizan, no? Tengan en cuenta que en el siglo XIX, sobre todo los ayuntamientos tenían una capacidad económica muy, muy elemental, muy pequeña, ¿no? Y estos organismos públicos pues buscaban soluciones a los problemas que tenían, ¿no? Hay que abastecer de agua, hay que suministrar electricidad, hay que suministrar gas, pues vamos a buscar fórmulas que permitan que esto pues llegue a los ciudadanos y que los ciudadanos tengan pues cubiertas estas necesidades, ¿no? Otras cuestiones también, pues yo creo que todo lo que hace relación pues
bueno, a la agilidad, al dinamismo, ¿no?, de las empresas privadas para buscar nichos de negocio. O sea, bueno, pues no existía, ¿no? Bueno, habría que entrar mucho en detalle y sí que podríamos ver que sí que existían algunos agentes privados que se dedicaban a este tipo de negocios, ¿no? Pero bueno, tal y como lo entendemos hoy día, la prestación domiciliaria de una manera universal, plena, todo el año, en fin, a no ser que haya una avería, pues nosotros tenemos agua a cualquier hora del día, ¿no? En cualquier momento. Bueno, pues ese negocio, la búsqueda, digamos, de ese nicho de negocio, pues eso hace que las empresas, pues bueno, vean que hay una posibilidad, ¿no?, de prestar una actividad, de prestar un servicio y al mismo tiempo, pues evidentemente, obtener un beneficio económico, ¿no? Y luego, por último, yo creo que sería el papel de la inversión extranjera, ¿no? Es decir, bueno, como muchos de estos servicios públicos están, vamos a decir, impulsados por empresas extranjeras, ¿no? Es decir, tanto en la electricidad como en el gas, como en el abastecimiento de agua, si hacemos una historia de cómo surgieron en España, pues veremos que aparecen importantes empresas extranjeras, ¿no?, francesas, alemanas, belgas, bueno, y esto me parece a mí que es relevante, ¿no? O sea que, bueno, es un conjunto de cuestiones, ¿no? He nombrado 6 o 7, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta cuestión, ¿no? Inversión extranjera, la búsqueda de nichos de negocio por parte de los agentes privados, la escasa capacidad que tienen los ayuntamientos para gestionar estos servicios, la relación pública-privada, el papel de los servicios públicos y las fórmulas que se buscan, la aparición de las figuras jurídicas del monopolio natural y la concesión administrativa, y luego pues el concepto de servicio público. Eso serían, me parece a mí, los puntos esenciales de este tema, ¿no? Vale, la segunda pregunta sería, ¿cree que es necesario llevar a cabo una reforma profunda del modelo actual de gestión del abastecimiento del agua potable? Bueno, como todo en esta vida, la gestión de los servicios públicos siempre es mejorable, siempre se puede mejorar, ¿no? Y a veces nos quejamos de que el transporte urbano, de que el ferrocarril, de que la electricidad es muy cara, como se está hablando ahora, ¿no? De el abastecimiento de agua, en fin, el gas, todo ese tipo de cuestiones siempre son mejorables, esto es evidente, ¿no? Pero pienso que la fórmula que existe en la actualidad, a través de empresas públicas, empresas mixtas, empresas privadas, ¿no? Ahí depende ya los municipios, depende también el tipo de servicio, depende las zonas, las regiones, los países también. Una cosa es España y otra cosa es ver Europa o América, ¿no? Hay diferencias bastante notables en estas cuestiones. Pero bueno, a pesar de esas diferencias, esa fórmula que existe de prestación del servicio a través, digamos, de esa triple posibilidad de una empresa pública o de una empresa mixta, pública-privada, o una empresa privada, exclusivamente privada, pues yo creo que es una solución bastante válida, ¿no? Y que nos está mostrando su utilidad. Lleva, como aquel que dice, funcionando pues casi 200 años, ¿no? Es decir, que es algo que 100 y pico años, casi 200, ¿no? La primera empresa de aguas que hay detectada en España es de 1841, que es la de Tarrasa, una ciudad que está en el cinturón industrial de Barcelona, ¿no? Entonces dice, bueno, pues casi 170 años, ciento y pico, ¿no? Y bueno, y el sistema funciona, ¿no? Con lo cual a mí me parece que en ese sentido habría que reformar y siempre hay que mejorar, pero también hay que entender que el sistema está como bastante asentado, ¿no? Y luego también hay otro aspecto que me parece que hay que destacar, y es que la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, ¿no?, que es lo que trata la lección, siendo un derecho humano esencial, en España al menos, ¿no?, en España, ¿no?, se presta en casi su completa totalidad a la ciudadanía, ¿no? Que es muy difícil encontrar una ciudad, un barrio, una zona donde no haya prestación del servicio, ¿no? Y eso es un éxito tanto de las instituciones públicas, que exigen, que prescriben, ¿no?, que se suministre a toda la ciudad, como de las privadas, ¿no?, que gestionan el servicio. O sea, yo creo que hay un éxito, aunque evidentemente el servicio tendría que ser a lo mejor más barato, tendría que tener en fin, una serie de características que permitan pues bueno,
pues un mejor uso por parte del ciudadano también, ¿no? Que nosotros también fuéramos más conscientes de la necesidad del ahorro de agua, de no gastar inútilmente, y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que la fórmula que existe en la actualidad es bastante aceptable y bastante buena, aunque evidentemente todo se puede mejorar. Vale. Vamos con la tercera cuestión. En cuanto al tema de nivel de inversión, se habla sobre las primeras inversiones que ejecutaron algunos empresarios en función de una serie de contraprestaciones, la que destaca la obtención de concesiones en régimen de monopolio. ¿Qué le parece esta iniciativa para que los empresarios invirtieran en ese negocio? Bueno, como he dicho antes, esta es una fórmula que se lleva empleando desde casi tiempo inmemorial, ¿no? Podemos decir, ¿no? Aunque está más arreglada y configurada desde el siglo XIX, ¿no? Por lo que he comentado también antes, los ayuntamientos no tenían capacidad financiera ni técnica, no contaban con técnicos, con personas conocedoras de cómo gestionar desde un punto de vista económico, empresarial, administrativo, desde un punto de vista de la ingeniería, ¿no? No contaban con técnicos. Los ayuntamientos eran instituciones, vamos a decir, con un personal muy básico, muy elemental, ¿no? Entonces, al no contar con técnicos formados, no eran operativos, no tenían capacidad operativa, ¿no? Y para desarrollar esos servicios, ¿no? Y entonces, ¿qué hacían? Pues acudir a las empresas privadas. Y para eso también, como el servicio, la prestación de servicio era, digamos, era un privilegio del ayuntamiento, y él lo que hacía era ceder, ¿no? Esa prestación, o ceder para que otra persona o otra entidad lo pudiera gestionar, pues se acude a las empresas privadas, ¿no? En ese sentido es una iniciativa interesante, la existencia del monopolio natural. También, ¿por qué? Pues porque al principio, por ejemplo, en Inglaterra, se conoce muy bien el caso de Londres, ¿no? Pues era muy corriente que compitieran muchas empresas en la misma ciudad. Incluso eso ocurrió bastante, por ejemplo, en Barcelona. En Barcelona llegó a haber más o menos a finales del siglo XIX, en las décadas entre 1850, 1890 o 1900, llegó a haber en la propia ciudad muchas empresas que competían, ¿no? Por conseguir el suministro, ¿no? ¿Qué ocurría? Pues claro, que imaginaros lo que es tener que estar levantando continuamente las calles para montar las tuberías de una compañía, ¿no? Imaginaros lo que sería que por una calle más o menos estrecha, o en fin, depende, pues que estuvieran corriendo 5, 6 o 7 tuberías distintas de 5, 6 o 7 empresas distintas, ¿no? Eso sería una locura, ¿no? Y luego también, aparte de esta cuestión técnica, se veía que esa competencia sobre el mercado no era rentable. ¿Por qué? Porque las empresas no tenían capacidad, digamos, financiera para poder sustentar esas grandes inversiones que requerían, el establecimiento de las conducciones, las tuberías, todo ese tipo de cosas. Tenían que traer el agua a veces de zonas muy lejanas, tenían que hacer pues unas canalizaciones muy costosas, ¿no? Económicamente, unas inversiones muy grandes. Y eso no le rentaba, ¿no? Y luego a lo mejor para conseguir 4 o 5 usuarios, 4 o 5 clientes, ¿no? En una calle, ¿no? Entonces, lo que se descubre es que es mejor, más que haya mucha competencia de empresas por una misma zona o por una misma ciudad, lo que se observa y lo que se ve es que es mejor que la competencia sea previa. Es decir, las empresas compiten por conseguir la prestación del servicio para una ciudad. Es decir, se pueden presentar 4, 5, 6 o 7 empresas o las que sean, el ayuntamiento licita la concesión de ese servicio y entonces la que preste el servicio en mejores condiciones, con mejores tarifas, etcétera, 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 es la que consigue ese servicio, la gestión de ese servicio. Entonces, en ese sentido, el monopolio natural es una fórmula muy original y muy sensata, ¿no? Es decir, bueno, ya digo, ¿no? Si contáramos los casos, ¿no? Que eso se ha estudiado de Barcelona, ¿no? Hay un trabajo que está publicado en la revista de Historia Contemporánea, ¿no? De hace 2 o 3 años, que habla de esto, ¿no? Y que explica toda la aparición de estas empresas en la Barcelona de esos años, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la más fuerte se va comiendo a las más pequeñas. ¿Por qué? Porque las más pequeñas no son capaces de aguantar, ¿no? No tienen capacidad financiera para resistir, ¿no?
y ven que el negocio no es rentable y la más grande, que era Aguas de Barcelona, pues la va absorbiendo y se va quedando con esa parte, digamos, del negocio, ¿no? Entonces ya digo que en ese sentido es una iniciativa interesante, ¿no? Y que hoy día se sigue empleando en el diario funcionamiento de la economía, ¿no? Las instituciones públicas no pueden hacer frente a todas las prestaciones, ¿no? que realizan, ¿no? Y por eso acuden a los agentes privados y hacen esas concesiones, ¿no? Yo creo que también es el ejemplo de una casa o de una economía familiar. Es decir, bueno, nosotros en buena medida acudimos a la panadería porque podríamos hacernos el pan. Y de hecho hay gente que se lo hace. Pero bueno, nos resulta más cómodo y más rápido acudir al panadero, que es especialista en esa actividad, y nos resulta, entre comillas, más barato, en tiempo, incluso económicamente, ir a comprar el pan que hacerlo nosotros, ¿no? O ir o no sé, ¿no? Podríamos tener, ¿no? Como tenían nuestros abuelos, una vaca o unas cabras en casa, pues para ordeñarlas y sacar la leche y beber la leche todos los días, ¿no? Y sin embargo, pues vamos al supermercado y compramos la leche. ¿Por qué? Pues porque, digamos, entre comillas, no tendríamos tiempo, el coste que supondría el mantenimiento de esa vaca, de ese rebaño de cabras, etcétera, 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 pues vamos a decir que nos resulta más cómodo y más operativo el acudir al supermercado, comprar un pack de estos de leche o de cerveza o de lo que sea. También podríamos fabricar la cerveza en casa, ¿no? También podríamos fabricarnos unos zapatos, ¿no? Pero vamos a la zapatería porque, bueno, yo creo que no estamos, evidentemente, en una economía de autogestión, ¿no? Eso es más propio del hombre primitivo, ¿no? Y esta es una de las ventajas de la especialización. Es decir, Adam Smith, en La riqueza de las naciones, ya habló de esto, ¿no? De la importancia que tiene la especialización. Entonces, yo creo que en buena medida el tema del monopolio natural, la concesión administrativa, la gestión por parte de empresas privadas de estos servicios públicos, en el fondo es una manera, digamos, de aprovechar las ventajas competitivas que tiene, pues, una empresa que está especializada en un servicio, en la prestación de un servicio que a lo mejor el ayuntamiento pues no es capaz, ¿no? No tiene capacidad para eso, ¿no? O sea, que yo creo que en este sentido me parece a mí que es como muy interesante, ¿no? Y que esa iniciativa pues me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Vale. La siguiente pregunta. En cuanto a la creación de holding financieros de los productores extranjeros, ¿piensa usted que fue una buena estrategia empresarial? Bueno, la dinámica económica genera la aparición de esos holdings, ¿no? Sí, bueno, lo que hay que procurar es una buena prestación del servicio, ¿no? La existencia, pues que haya bonos sociales para aquellas personas que a lo mejor no puedan pagar el coste completo del gasto del agua o de la electricidad o de lo que sea, ¿no? Y de hecho hoy existen, ¿no? Es decir, hoy hay unos bonos sociales, una persona pues que está en el paro, que no tiene ingresos suficientes, pues puede ir a la compañía de gas, de luz o de agua, y, en fin, le requieren y le piden una serie de documentos y se justifica esa escasez de ingresos, pues le aplican un bono social y paga menos que otra persona que a lo mejor pues está trabajando y tiene unos ingresos más o menos normales, ¿no? Entonces, bueno, hay que establecer unas tarifas adecuadas, ¿no? Que no sean tan exageradas como las que se está habiendo ahora pues con el tema de la luz, ¿no? En fin, ¿no? Que las tarifas sean más o menos, ya digo, bueno, adecuadas a la capacidad económica de la población, del ciudadano medio, ¿no? Pero bueno, normalmente la existencia de estos holdings o estas multinacionales pues va unida, bueno, pues a la investigación, al desarrollo, y eso pues no está al alcance de cualquiera. O sea, eso, ¿por qué Aguas de Barcelona se fue haciendo con esas compañías pequeñitas que había, que algunas abastecían una pequeña calle, un barrio de Barcelona? ¿Por qué? Pues porque, bueno, tenía más capacidad, no solamente financiera, sino también porque tenía más capacidad operativa, ¿no? En cuanto a investigación, en nuevas tecnologías, en buscar herramientas, un tipo de tubería que sea más eficaz, que se estropee menos, que no tenga tantas pérdidas, en fin, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues eso no está al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces esto es lo que hace que estas empresas dominen determinados mercados, ¿no? Está pasando con las vacunas del COVID. El caso de las vacunas del COVID es una muestra de ello, ¿no? En general han sido empresas privadas, laboratorios privados los que han desarrollado esas vacunas. Algunos con ayudas estatales, con ayudas y apoyo financiero por parte de algunos gobiernos, pero en general han sido
empresas privadas. ¿Por qué? Porque tienen una gran capacidad de inversión, de financiación, de invertir en una investigación muy concreta, ¿no? En este caso. Y eso que a pesar de todo, pues se está cuestionando que las vacunas que hay pues no son completamente perfectas, ¿no? Bueno, se ha dado un primer paso, pero que para conseguir dominar el virus, pues hacen falta unas vacunas que sean más desarrolladas, en fin, con una serie de características que yo, como no soy biólogo ni médico, no sabría explicarlos, ¿no? Pero bueno, de eso se está hablando. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que mientras algunas de estas empresas privadas han sacado la vacuna en no sé cuántos meses, pues nosotros tenemos aquí investigadores de organismos públicos que todavía están desarrollando la vacuna, ¿no? Están todavía experimentando con ella, ¿no? Bueno, pongo este ejemplo porque yo creo que es claro, ¿no? Y con la investigación en el tema de la luz, del gas, del agua, pues pasa lo mismo. Así, bueno, nosotros nos levantamos, le damos al grifo y aparece el agua, pero detrás de eso hay un gran desarrollo tecnológico. Y el desarrollo tecnológico que había en el siglo XIX no es el mismo que hay ahora, en cuanto al tipo de grifos, de aguas, de presión, de una serie de cuestiones que evidentemente eso solo está en manos muchas veces de grandes empresas o de empresas con un cierto nivel de capacidad financiera, de gestión operativa, de investigación, todo ese tipo de cuestiones. Vale. Vamos con la penúltima pregunta y en el texto se habla sobre la figura del padre ahorrador. Si fuera la figura del padre ahorrador, ¿invertiría usted en este negocio? ¿Por qué? Bueno, eso se explica ahí en la lección porque muchas de estas compañías, que eran pequeñas, no, yo hoy he citado varias veces Aguas de Barcelona, porque es la más importante, era la más importante y lo sigue siendo en la actualidad, es una de las más importantes, pero no es la única. Pero también había empresas pequeñas, ¿no? Y ahí había como pequeños inversores, ¿no? Pequeños inversores con esa idea del padre ahorrador, ¿no? Bueno, yo no tengo gran conocimiento del tema de la bolsa y no sabría responder con certeza, ¿no? Hasta qué punto es rentable o no rentable, ¿no? El tema de invertir en este tipo de negocios, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general, ¿no? Pienso que las empresas de servicios públicos, y entre ellas las de agua, pues tienen asegurado un importante volumen de negocio, ¿no? Porque invierten en investigación, desarrollan tecnología y en este sentido es un buen lugar para invertir, ¿no? Por otra parte, pues existen muchas zonas del mundo sin la prestación básica y mínima del suministro de agua potable, ¿no? Bueno, probablemente hace falta cruzar el estrecho, moverse por África o ir a América Latina o a lugares del oriente asiático y vemos que todavía hay gente que no tiene, que esta prestación que nosotros tenemos del agua potable domiciliaria o universal, 365 días al año, 24 horas al día, eso es impensable en muchos sitios, ¿no? Con ver algunos programas de televisión y esos reportajes que nos ofrecen sobre estos países, ¿no? Pues vemos que están, digamos, como muy atrás, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Tanto las instituciones públicas, los gobiernos, las empresas privadas, ¿no? Para desarrollar e implantar esos servicios en esos países menos desarrollados, que están más atrasados, ¿no? Y que no tienen ese mínimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que es un negocio rentable. O sea, que yo creo que en ese sentido sí que es una actividad que vale la pena invertir, ¿no? Y bueno, pues porque el futuro a medio plazo lo tienen asegurado. Esto es evidente, ¿no? Incluso algunas empresas públicas, por ejemplo, el canal de Isabel II es una empresa pública, ¿no? En contraprestación a Barcelona, que Aguas de Barcelona es privada, aunque también tiene en fin, no lo voy a explicar ahora, ¿no? Porque sería muy largo, tiene, digamos, un componente, digamos, de público, ¿no? Pero bueno, el canal de Isabel II, que es la empresa que presta el servicio de abastecimiento de agua potable a la Comunidad de Madrid, pues es una empresa pública, ¿no? Y sin embargo es una empresa que sigue invirtiendo, que hace operaciones en el extranjero, que intenta, digamos, expandir y desarrollar su negocio, ¿no? O sea, que cuando yo estoy hablando de invertir en estas empresas no estoy refiriendo solamente a empresas privadas, sino también incluso a algunas públicas, ¿no? Que también pueden, digamos, algunas de ellas a lo mejor incluso cotizar en bolsa, ¿no? Y bueno, como última pregunta, en cuanto a las tres principales empresas de este negocio,
que serían las aguas de Barcelona, aguas potables y mejoras de Valencia y aguas potables de Pamplona, ¿cuál crees que tuvo una mejor estrategia empresarial y control de mercado? Bueno, evidentemente Aguas de Barcelona, porque Aguas de Valencia terminó siendo absorbida por Aguas de Barcelona y bueno, y la de Pamplona pues digamos que fue una actividad digamos más bien pequeñita, ¿no? También hay que tener en cuenta que muchas de estas empresas con el paso del tiempo fueron se convirtieron en empresas públicas. Los ayuntamientos las fueron, digamos, absorbiendo, ¿no? O sea, los ayuntamientos se hicieron con ellas, ¿no? Esto, bueno, ocurrió sobre todo a principios del siglo XX ocurrió, especialmente a partir del año 1924 con la aparición del Estatuto Municipal, pero sobre todo apareció en los años 40, después de la Guerra Civil. Ahí muchas de estas compañías fueron, digamos, adquiridas por los ayuntamientos y pasaron a ser empresas públicas, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, por ejemplo, pues por citar el caso andaluz, existen varios grupos privados importantes aquí, ¿no? Por ejemplo, Dragados y Construcciones, ¿no? Que es una empresa que no comenzó dedicándose al abastecimiento de agua, se dedicaba a otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, creó Urbaser y a través de Urbaser pues gestiona el servicio de municipios pues como La Luisiana, Isla Mayor, ¿no? Es decir, que son municipios de Sevilla, ¿no? En fin, o por ejemplo, a través de Aguas del Huesna, por ejemplo, pues también, ¿no? Es decir, estas compañías a veces pues crean como filiales, que a veces son mitad privadas, mitad públicas, ¿no? Y bueno, y gestionan el agua en muchos municipios, ¿no? Ferrovial, por ejemplo, que es otra compañía que tampoco empezó siendo, estuvo vinculada al abastecimiento de agua, pues también ha creado la compañía Ferroser y desarrolla actividades en el sector del abastecimiento de agua. Por ejemplo, pues en Úbeda, pues estaba gestionada por Ferroser hace unos años. No sé si en la actualidad, pero hace unos años pues estaba gestionada por esta compañía, ¿no? Estepona, Vélez Blanco, ¿no? Saúl, por ejemplo, otra compañía, ¿no? Pues que tenía origen francés, que estaba muy vinculada pues a la empresa a Lyonès, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues también, ¿no? A la empresa Lyonesa de Aguas, ¿no? Que fue un poco como la promotora de Aguas de Barcelona a finales del siglo XIX. Aguas de Barcelona nace en las últimas décadas del siglo XIX, hacia 1860, 69, por ahí más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, Saúl, pues también participa en algunos municipios, ¿no? Gestión y técnicas del agua, Gestagua, pues también, ¿no? Y bueno, pues Fuengirola, Albox, Montoro, en fin. La más conocida para nosotros, Aqualia, ¿no? Que es la que gestiona el agua en Jaén, ¿no? O Aquagés, ¿no? Pues que pertenecen pues a diferentes entidades corporativas, ¿no? Aqualia, por ejemplo, pues es de Fomento de Construcciones y Contratas, ¿no? Dices, bueno, pues y Aquagés pues depende de Aguas de Barcelona, digamos, es como una de las marcas que utiliza Aguas de Barcelona pues para gestionar el servicio de agua en algunas poblaciones, ¿no? Y esto, pues bueno, también se ha extendido pues a otras partes del mundo, ¿no? Estas compañías pues también siguen prestando sus servicios en algunas poblaciones de América Latina, en fin, ¿no? Quizá la más potente en ese sentido sea Aguas de Barcelona, pero también las otras han empezado a hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, es difícil saber, ¿no? A día de hoy dices, bueno, pues quizás la que ha tenido como más visibilidad y como una imagen más asentada ha sido Aguas de Barcelona, pero también he mencionado hace un momentito al canal de Isabel II, pues también está, aunque sea pública, está extendiéndose a otras partes del mundo, estas que he mencionado ahora, de Ferrovial, de Aquagés, en fin, todas estas pues también, ¿no? Están intentando implantarse no solamente en España, sino también en otras zonas. Entonces, bueno, pues es difícil, ¿no? Porque este es un mundo muy cambiante, ¿no? El tema de los servicios públicos, ¿no? También depende mucho de la legislación que haya en cada país, ¿no? A veces las legislaciones de los países son muy restrictivas
para que operen empresas privadas en la prestación de estos servicios públicos. Entonces, bueno, pues tienen muy limitado. A lo mejor empiezan prestando esos servicios públicos, pero al cabo del tiempo surge una legislación que les hace que se tengan que retirar. O sea, bueno, esto ha pasado en algunos países, ¿no? De América Latina, por ejemplo. Entonces, es difícil, digamos, dar como una visión, digamos, única y estática de este tema, ¿no? Porque ya digo que es muy cambiante, muy multivariante y, bueno, y tiene una serie de aspectos que bueno, que están en continuo dinamismo, ¿no? Como decíamos al principio, ¿no? Porque continuamente se está legislando sobre este tema de los servicios públicos, ¿no? Y por mi parte, nada Pues, más. No sé si tienes una pregunta más. ¿Ya has terminado? Por mi parte, nada más. Bueno, pues con eso concluimos la entrevista. Ha sido un placer poder haber tratado este tema tan interesante con usted y muchas gracias por haber compartido un ratito de su tiempo con nosotras. Muy bien, muchas gracias a vosotros, a vosotras, y espero que en fin, que se haya grabado bien y que se pueda ver y oír. Sí, está grabado. ¿Verdad? Muy bien, pues venga, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Nos despedimos. Adiós. Adiós. No, Dale a detener grabación. Adiós.